Apenas la pandemia de COVID-19 empezó a extenderse por el mundo, comenzó una carrera contrarreloj y millonaria para encontrar una vacuna. Empresas y laboratorios de varios países se embarcaron en la búsqueda de una fórmula que permita inmunizar a la población. En agosto empezaron a llegar noticias auspiciosas. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que su país era el primero en desarrollar una vacuna contra el virus. La bautizaron Sputnik V, en homenaje al primer satélite lanzado al espacio por la Unión Soviética, pero fue recibida con desconfianza por la comunidad internacional por la velocidad del anuncio, antes de que se comenzaran los ensayos clínicos a gran escala. A partir de noviembre, varias vacunas en desarrollo empezaron a mostrar resultados. Moscú anunció que la Sputnik V tiene 95% de eficacia. La estadounidense Moderna celebró una eficiencia de 94,5% y la desarrollada por Pfizer y el alemán BioNTech un 95%. Las pruebas de la vacuna de la Universidad de Oxford y AstraZeneca mostraron una eficacia de 70%. El 5 de diciembre, Rusia empezó a vacunar a su población, empezando por los trabajadores sociales, personal médico y maestros. Y 3 días después, el Reino Unido comenzó a inmunizar a ancianos, sus cuidadores y el personal sanitario. Pese a los avances en las investigaciones sobre la enfermedad, una segunda ola de COVID-19 golpeó con fuerza el mundo en el segundo semestre. Países que habían sido poco afectados en el inicio de la pandemia registraron récords de infecciones, y los lugares que habían sufrido duramente la primera ola volvieron a registrar curvas ascendentes de casos. Varios países debieron volver a decretar restricciones. En zonas de Estados Unidos y Austria se impusieron nuevos confinamientos. Suecia, que en la primera ola había desestimado aplicar este tipo de políticas, restringió las reuniones públicas y decidió impartir clases a distancia en secundaria. Francia, España, Reino Unido, Italia y otros países aprobaron medidas para reducir la curva de contagio antes de las fiestas de fin de año. En varias ciudades europeas, miles de personas salieron a las calles para protestar contra las nuevas restricciones, muchas veces terminando en enfrentamientos entre manifestantes y policías. A fines de septiembre, un conflicto congelado desde hace décadas se reactivó. El escenario fue Nagorno-Karabaj, un territorio separatista de mayoría armenia, pero que Azerbaiyán reclama como propio y que sufrió un sangriento conflicto a inicios de los años 1990. Tras 6 semanas de intensos combates y una mediación de Rusia, el 9 de noviembre se acordó un alto al fuego. El tratado implicó que Azerbaiyán recuperara territorios cuyo control había perdido hace 3 décadas y fue considerado una derrota humillante por los armenios, que salieron a las calles a protestar contra el gobierno. El 4 de agosto, una imagen del puerto de Beirut impactó al mundo. Gran parte de la capital del Líbano fue devastada por la explosión de un almacén que guardaba desde hace décadas toneladas de nitrato de amonio, un material extremadamente inestable. 190 personas murieron, más de 6.000 resultaron heridas y 300.000 quedaron sin hogar. Unas 85.000 construcciones resultaron dañadas. La tragedia provocó la renuncia del primer ministro y profundizó la crisis política en el país, alimentando el enojo de los libaneses, que acusan a la clase política de negligencia y corrupción. Cinco años después de los atentados que aterrorizaron a París, Francia volvió a activar las alertas por ataques extremistas. El 16 de octubre, el profesor Samuel Paty, que había mostrado en clase caricaturas del profeta Mahoma, fue decapitado en la calle, en un suburbio de la capital francesa, por un joven de origen checheno. El caso generó indignación y fue condenado por el presidente Emmanuel Macron, que calificó al profesor como un defensor de la libertad de expresión. La falta de una crítica a la exhibición de las caricaturas generó protestas en gran parte del mundo islámico, entre ellos el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, que llegó a cuestionar la salud mental del mandatario francés. En las semanas siguientes hubo nuevos ataques extremistas en el país.
Uno en la Basílica de Notre Dame de Niza, cuando un tunecino mató a 3 personas con un cuchillo, y otro en Lyon, donde un sacerdote ortodoxo de origen griego fue tiroteado cuando cerraba su iglesia. Con la mediación de Donald Trump, Israel firmó acuerdos históricos de normalización de las relaciones diplomáticas con Bahrein y Emiratos Árabes Unidos. Se trata de la primera conquista de este tipo desde los acuerdos de paz con Egipto en 1979 o con Jordania en 1994. Las dos monarquías sunitas tienen en común con Israel la antipatía hacia Irán, que también es el enemigo número 1 de Estados Unidos en la región. Pero fueron criticados por los palestinos, que consideraron los acuerdos una puñalada por la espalda. Semanas después también se anunció un acuerdo de normalización de las relaciones con Sudán. A fines de 2020, los estadounidenses fueron a las urnas para las elecciones más importantes en décadas. Del lado del Partido Republicano, el presidente Donald Trump apostó por 4 años más de mandato. Las primarias demócratas incluyeron inicialmente a más de 20 postulantes, pero finalmente se impuso la candidatura del exvicepresidente de Barack Obama, Joe Biden. La senadora por California, Kamala Harris, que había postulado como candidata, terminó siendo elegida por Biden como aspirante a la vicepresidencia. La pandemia de COVID-19 marcó toda la campaña y especialistas creen que fue decisiva para el resultado final. Ante el miedo a los contagios el día de la votación, el 3 de noviembre, más de 100 millones de estadounidenses decidieron votar de forma anticipada. La participación marcó varios récords en el voto por correo y en la cantidad de personas que fueron a las urnas el día de la elección, la mayor en más de 100 años. El inicio del escrutinio mostraba un escenario favorable a los republicanos y la noche de las elecciones Trump reivindicó la victoria. Pero con el correr de los días y el conteo de los votos anticipados, la situación se invirtió en varios estados que se volcaron hacia Biden, entre ellos Arizona, Georgia, Nevada y Pensilvania, decisivos para el anuncio de la victoria del demócrata. Trump se negó a aceptar la derrota, no hizo el tradicional discurso de concesión y cuestionó los resultados en varios estados. De todas formas, Biden inició la transición y comenzó a preparar a su equipo para asumir el poder en enero. El cine perdió a figuras emblemáticas. Tras la muerte en la primera mitad del año de 2 exponentes de la era dorada de Hollywood, Kirk Douglas y Olivia de Havilland, el 31 de octubre falleció Sean Connery, actor elegante y polifacético considerado por muchos el mejor James Bond de todos los tiempos. El escocés murió a los 90 años, desatando una luz de homenajes a uno de los verdaderos grandes del cine. En el terreno de la ciencia, un grupo de investigadores constató la presencia aparente de las capas nubosas de Venus de fosfina o fosfato. Para los científicos se trata de una de las señales más emocionantes sobre la posible presencia de vida fuera de la Tierra. También se difundieron las primeras imágenes de la sonda solar Orbiter. Fueron tomadas a 77 millones de kilómetros de la estrella y permitieron identificar un fenómeno nuevo, mini erupciones de plasma cercanas a la superficie. También en el espacio, Estados Unidos, China y Emiratos Árabes lanzaron sondas hacia Marte, y China envió con éxito una misión a la Luna. La sonda Chang'e logró perforar la superficie y extraer muestras de rocas lunares, algo que no se hacía desde hace 40 años.